Amados hermanos en el Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz. En este hermoso momento nos dirigimos a ustedes a través de este dispositivo, a través de este audio, y con mucha alegría, con mucho gozo, les enviamos un gran saludo desde Honduras para todos nuestros hermanos que conforman este ministerio de edificados en la palabra. Llegó el momento en el que el Señor nos ha permitido poder dirigirnos a todos los que en diferentes lugares, países se encuentran, y sobre todo tener la oportunidad de compartir un momento de reflexión para poder seguir construyendo nuestra vida espiritual y sobre todo para descubrir cosas muy importantes que aún no las hemos descubierto. Pero antes de ello queremos pedirle la dirección al Señor a través de una oración, por el cual les invito que donde sea que se encuentren, me acompañen a orar al Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este hermoso momento, delante de su presencia, nos acercamos ante usted para agradecerle por las bendiciones que nos ha regalado, para agradecerle por toda esa misericordia y bondad que usted nos ha concedido y se ha manifestado de una y de otra manera para con nosotros, y gracias, oh Dios, por todo ello. Nos ha cuidado en el entrar y salir de nuestra casa y nada nos ha sucedido en el transcurso del camino. Ahora le pedimos que nos perdone por todos nuestros errores, porque también le ofendemos, pero Señor, pase por alto nuestras faltas cometidas. También venimos a poner en sus manos este espacio en el cual queremos hablar de su palabra para que usted nos ayude en nuestra lengua, en nuestro corazón, y que cada palabra que nazca en nuestro corazón y se pronuncie en nuestra lengua sea con el objetivo de edificarnos y ayudarnos los unos con los otros. Bendice a nuestros hermanos que conforman este ministerio. Si hay alguien que está mal de salud, pues Señor, le pido que restaure su salud y que algún día también pueda darnos la oportunidad de conocerles frente a frente y estrechar esas manos. Bendice a los hermanos administradores, ayúdales siempre a seguir adelante, y estos favores se los pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, luego que realizamos y hemos hecho esa oración, ahora vamos a tener un espacio como anteriormente lo mencionábamos, y vamos a compartir una reflexión muy bonita, muy interesante, y hoy vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesucristo. Si usted se da cuenta, amado hermano, amado simpatizante, los Hechos de los Apóstoles ahí nos enseñan una historia muy bonita, pero también una historia que a veces nosotros debemos de ver el esfuerzo de aquellos hombres, cómo pasó, qué pasó, y más que todo, cómo se expandió el Evangelio de Jesucristo en muchos lugares y sobre todo en muchos países. Y hay algo que vimos ahí, también fue cómo la iglesia, y lo vamos a ir viendo, cómo la iglesia ha pasado por situaciones muy difíciles, que solo la mano del Señor los ha sostenido y les ha dado el triunfo que como pueblo del Señor tienen esa promesa. Y
En este hermoso momento vamos a hablar de los hechos de los apóstoles, como decíamos, la continuación del ministerio de Jesucristo, con un subtema, el primer gran viaje misionero de Pablo a Chipre y Galicia. Y dentro de ello nuestro tema vamos a llamarle Bernabé y Pablo, los primeros misioneros, un reto al llamamiento cual no se ha dado jamás. Bernabé y Pablo, los primeros misioneros. Vamos a tratar, amados hermanos, vamos a sacar de las historias, de las lecturas bíblicas, qué fue lo que pasó con estos varones. Algo muy importante cuando decimos los primeros misioneros, los primeros que salieron de sus casas anunciando el evangelio de Jesucristo por lugares muy lejanos. Los primeros que tuvieron a bien de hacer esa misión de predicar el evangelio, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a aquel mundo que ignoraba tales cosas, a aquel mundo que vivía bajo la ceguedad del enemigo. Y pues vamos a hablar de ellos, amados hermanos. Queremos presentar que nuestro objetivo es darnos cuenta sobre la situación y la labor o empeño de Pablo y Bernabé como los primeros misioneros y cómo alcanzaron ese reto el cual fueron llamados para que nosotros podamos seguir el mismo ejemplo. Esto es nuestro objetivo, hermanos, y pues esperando que con mucha atención tome su Biblia también y juntos vayamos leyendo las lecturas bíblicas o citas bíblicas, el cual compartiremos en esta hora. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos a leer Hechos, amados hermanos, capítulo 13. Aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, el cual es la lectura en que vamos a estar un momento. Hechos en el capítulo 13, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: si yo hablase, vamos a ver en Hechos capítulo 13, amados hermanos, capítulo 13, versículo 1, que de la manera siguiente nos dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Maragent, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronnos. Y allí nos damos cuenta, amados hermanos, si seguimos leyendo, hasta el verso 3 que leímos, dice: y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro o Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo,
hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. El primer viaje del apóstol Pablo, amados hermanos, hacia Chipre, nos damos cuenta que dice las Escrituras, cuando de parte del Espíritu de Dios, hubo una voz, el cual le dijo a aquellos que estaban ministrando, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Es importante, amados hermanos, que nosotros tomemos en consideración de dónde eran estos hombres, en qué lugar se encontraban, recordando que estos varones, tanto el apóstol Pablo, había estado en situaciones muy complicadas y era el apóstol de los gentiles, porque salió del pueblo de Israel para predicar a los gentiles, porque viajó a muchos lugares con el objetivo de dar a conocer a los gentiles, pues ya que el evangelio había llegado hasta ellos, y más allá de todo, es porque este hombre fue llamado de parte del Señor. Y más allá, también se convirtió y fue un apóstol del Señor, para conocer más de lo que Dios le había dado, o conocer cosas que él no conocía. Y por esto, hermanos, dice que la iglesia cristiana salió adelante, haciendo un esfuerzo deliberado por llevar el evangelio a todo el mundo. Comisionó a sus 2 primeros misioneros con el objetivo de satisfacer la necesidad desesperada que el mundo tiene de Cristo. Y tenemos algunas partes, que es la número 1. Dice que estas personas eran miembros de una gran iglesia, la iglesia que tendía su mano a todos, donde los buscaron o donde seleccionaron a través del Espíritu Santo 2 personas para que vayan a trabajar y que eran llamados para servir en la obra del Señor. Según nos enseña el mandamiento de Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En su primera parte. También dice, amados hermanos, que se les consideraba dotados, o sea, inteligentes, aplicados, dispuestos, con ese deseo, con esa pasión de servir. Pues la palabra del Señor nos enseña que todo hagamos como para el Señor y no para los hombres, y que lo hagamos con mucho amor, que lo hagamos con mucho deseo, que lo hagamos sintiendo esa responsabilidad de que hay alguien que nos da el privilegio, y que hay alguien que nos está enseñando a través de su palabra, para que nosotros podamos sentir esa parte muy importante que es el gozo, el deseo. Nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Tal como este mandamiento, el apóstol Pablo, Bernabé, eran 2 personas que vivían
sin duda con ese deseo y el Espíritu Santo los llama para que trabajen en la obra del Señor. También dice la número 3 que recibieron el llamado mientras ministraban y ayudaban. O sea, ellos reciben el llamado y no solo estaban en eso, sino que ellos recibieron el llamado trabajando en la obra del Señor y obedeciendo. También trabajaron para que el Evangelio se expanda como los primeros misioneros que anteriormente hemos dicho y estamos repitiendo, porque a través de ellos Dios utilizó estos dos medios para que el Evangelio se expandiera en muchas partes del mundo. Recordando, amados hermanos, que dice el Evangelio de Mateo, un texto muy conocido que usted lo ha leído sin duda una o más veces. Cuando nos dirigimos, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 24 y el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Quién era el apóstol de los gentiles? Pues el apóstol Pablo. Él predicó el evangelio de Jesucristo para testimonio a todos los gentiles. Y así el evangelio se vino extendiendo para que ahora usted y yo tengamos esa oportunidad y el privilegio de no vivir en la ignorancia ni en la desobediencia, sino vivir conforme a lo que el Señor nos manda y quiere que hagamos. Dice la número 4, recibieron un llamamiento específico. Fueron apartados por el Espíritu Santo, según nos enseñaba el verso 2 de Hechos 13, cuando el Espíritu Santo dice que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, para que trabajen en la obra. ¿Cómo se siente usted, amado hermano, que el Señor lo escoja a usted para que usted sirviera en la obra? ¿Acaso murmuraríamos? ¿Acaso dijésemos que no? Pues a veces el enemigo lo que ingresa en nuestra memoria es que nosotros no volvamos o que nosotros digamos no. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que usted o yo no trabajemos en la obra del Señor. Estos hombres dijeron aquí, según estábamos leyendo, del versículo 3 en adelante del libro de los Hechos, cuando de una manera tan importante, amados hermanos, nos dice de la siguiente forma, Hechos 3, versículo 4, y Pedro, Hechos 13, hermanos, rectificamos, Hechos 13, capítulo 4, que dice así, y ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre o a Cipro, ¿verdad? Y llegados, dice, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Estos hombres, amados hermanos, fueron tan obedientes al Espíritu Santo y fueron los instrumentos de Dios para que muchos de los gentiles, cantidades de gentiles, cientos de gentiles, escucharan el mensaje de la palabra del Señor. Dice, ungieron un ministerio de oración y ayuno, según el versículo 3, cuando nos enseña, entonces habiendo ayunado y orado y puestos en las manos encima de ellos, despidieronlos. Antes de ellos empezar a trabajar en la obra o de empezar ya con ese nuevo proyecto, ese trabajo, dice que oraron y ayunaron. ¿Por qué? Porque, ¿qué importancia tiene el ayuno, amados hermanos? ¿Qué importancia tiene la oración? Pues 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y verso 16, estad siempre gozosos. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es enferma. ¿Qué importancia tiene la oración y el ayuno? Cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos, este
espíritu no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el ayuno, así como aquellos hombres del ayer, registrados en el Antiguo Testamento, ayunaron, y en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque era una ofrenda al Señor, y es una ofrenda al Señor, la cual fortalece, como dice su palabra, que mientras el cuerpo exterior se desgasta día a día, pero el interior se renueva día a día. Y la oración es tan importante con el ayuno que, según nos enseña el libro de Esther, la historia de Esther, hermanos, dice que Esther ayunó 3 días y ese ayuno sirvió para que el Señor viera la obediencia de Esther y así liberara al pueblo de muerte de los que en ese momento gobernaban, y era aquel hombre que servía al rey Asuero, y que su intención era destruir a los judíos. Por esto, hermanos, nosotros es necesario que pongamos siempre en las manos del Señor nuestros trabajos, y que cada vez que usted predique el Evangelio, haga siempre esa introducción comunicándose con el Señor. Dice el verso 3 y 4, y en el verso 4, hermanos, ahí nos enseña que dice que ellos fueron enviados así por el Espíritu Santo. Pero antes de ser enviados, dice que ayunaron y oraron. Número 6, fueron comisionados, dice, por la iglesia. Bien, no fue algo que ellos en sí se tomaron, ¿verdad? La autoridad de decir, nosotros nos vamos a ir a tal lugar, sino que dice que fueron comisionados por la iglesia. Entonces, habiendo ayunado, dice, y orado, y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. La iglesia, amados hermanos, estos hombres fueron llamados por el Espíritu Santo, y la iglesia, dice ahí esta parte, que fueron comisionados por la iglesia. La primera comisión, amados hermanos, del apóstol Pablo hacia Chipre. Estos varones fueron enviados de parte del Señor, de parte del Espíritu de Dios, quien nos llamó, y fueron una comisión de parte de la iglesia para que anunciaran el Evangelio en aquellas naciones, en aquellos lugares donde aún desconocían del Cristo vivo, desconocían de un Dios viviente, que vivían bajo bajo las costumbres del paganismo que se venían originando desde muchos años atrás. Por eso dice que Dios tuvo que escoger otra iglesia que no fuera la de Jerusalén para lanzar esta misión mundial, ya que esta era demasiado estrecha para poder cumplir por su cometido. La mayoría de sus miembros eran prejuiciosos en contra de los gentiles y no había un verdadero compromiso. Esto nos enseña, ¿verdad?, este comentario que nosotros queremos presentarle, que Dios, amados hermanos, de parte de la iglesia que estuvo en Antioquía, de la iglesia de Antioquía, entonces dice que de allí enviaron a Pablo y a Bernabé para que fuesen a predicar el evangelio a muchos gentiles, para que el evangelio se extendiera en diferentes lugares. Y algo importante es que fue el principio de una nueva comisión, fue el principio de aquellos mandamientos que Jesucristo dijo: ir y hacer discípulos a todos. De aquel mandamiento que Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. De aquel mandamiento que Jesucristo dijo: vayan al mundo y hagan discípulos y sáquenos de esa tiniebla, para que aquellas personas tengan esa oportunidad. Fue el mandamiento que Jesucristo nos enseñó a que siguiéramos su ejemplo, que seamos imitadores de Él.
que seamos personas que no luchemos solo por salvar nuestra vida, sino salvar la nuestra y salvar la de aquellos que aún no les ha llegado la salvación. Fue el mandamiento que Jesucristo nos dejó, que vayamos y presentemos su plan de salvación. Por esto, amados hermanos, es necesario que nosotros nos demos cuenta que estos hombres fueron los primeros y en su primer viaje de Pablo, para que también nosotros tengamos ese privilegio de recibir el verdadero evangelio. Recibir a través del evangelio las promesas del Señor, la heredad de Dios. Es necesario, amados hermanos, que usted, yo y en sí en lo general aprendamos de estos hombres, que estemos siempre dispuestos a servir, que estemos siempre preparados para decir que sí, que seamos siempre personas con el fin de hacer lo que Jesucristo hacía cuando predicaba su evangelio, con el fin de salvar almas. Y así como ha salvado nuestra alma, pues nosotros luchemos por salvar almas para el Señor. Así que, hermanos, esta es nuestra corta reflexión para edificación de nuestra vida, esperando que sea de beneficio para su vida y que también podamos seguir adelante siempre en este camino que el Señor nos ha señalado. Y si usted no lo ha hecho, no ha tomado esa decisión, le invito a que lo haga, porque también el imperio de la muerte está llegando o está cerca de nosotros. Y si Él nos agarra, nos abraza, pues difícilmente vamos a alcanzar las promesas del Señor. Así que sigamos adelante, amados hermanos, busquemos siempre estar bajo la protección del Señor y que el Señor nos ayude siempre. He llegado a la parte final y estoy muy alegre por este espacio y con mucha felicidad me despido de un saludo de paz a todos ustedes.